Después del tercer estruendo, mi tía explicó que cuando mi tío salió para investigar, ella lo siguió. Él gritó: «¡Hey! ¿Hay alguien?», que estaba parado detrás del garaje. En ese instante, la puerta de la casa principal se cerró de golpe y no había viento que lo explicara a ella. Temió que alguien hubiera entrado en la casa y corrió a despertar a mi padre. Y a mis primos registraron todo, pero no encontraron a nadie. Entonces mi tío contó lo que vio. Un hombre estaba parado detrás del garaje, no se escondía ni se movía, simplemente miraba como si quisiera ser visto. Cuando mi tío le gritó, el hombre no reaccionó, simplemente se dio la vuelta, caminó y desapareció. No en la oscuridad, sino en el aire mismo, las hojas no crujieron, no dejó huellas en el suelo. Mi tío no es de inventar historias, es un hombre serio, lógico, y eso lo hizo aún más aterrador. Mis hermanos dijeron que encontraron 2 cartas de comodín, una en la casa principal y otra en el garaje. La del garaje era torcida y demoníaca. Uno de mis primos señaló que los comodines simbolizan burla y que los ruidos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada, la llamada hora del diablo, como si se estuvieran burlando de nosotros. Mi tío incluso buscó huellas, pero solo vio las suyas y las de mis primos, no las del hombre. Otro primo condujo por la carretera para ver si alguien huía, pero no encontró a nadie. Ese día nadie volvió al garaje. Nos apretamos en la casa principal, en el suelo, en sofás. En cualquier lugar donde hubiera espacio. Mi madre cedió su cama para que pudiéramos dormir más cómodos la segunda noche. Ella durmió en un sofá junto a las ventanas grandes y alrededor de las 4 de la madrugada escuchó pasos en el porche. No se atrevió a abrir los ojos por miedo a ver a alguien mirando. Luego escuchó a alguien intentando abrir la puerta del sótano. La cerradura era débil y mis hermanos y primos dormían allí. La puerta se sacudía como si alguien quisiera forzarla. Mi madre corrió hacia la entrada que daba a la playa, pero cuando llegó no había nadie y los chicos seguían profundamente dormidos. Esa fue nuestra última noche. Aunque planeábamos quedarnos hasta el martes, nos fuimos el lunes en el camino de regreso. No podíamos dejar de hablar de lo que había pasado. Cuando mi madre se enteró de que yo había estado bajando sola a lavar la ropa, dijo que tal vez alguien me estaba observando y pensó que yo estaba sola. El tiempo entre mi último viaje abajo y el momento en que nos fuimos a dormir coincidía demasiado bien con los golpes. Las teorías empezaron, algunos creían que era un vecino tratando de asustarnos, otros pensaban que era algo paranormal, sobre todo por las cartas de comodín. Mi tía señaló que una persona normal habría huido cuando mi tío lo descubrió, pero ese hombre no huyó, solo miró y luego desapareció. Contactamos con la anfitriona de Airbnb, quien dijo que revisaría las grabaciones de la cámara sobre la puerta del garaje, pero nunca volvió a responder. Nos hizo preguntarnos si lo conocía o si era un vecino. Cuando llegamos por primera vez, mi hermana y mi prima habían caminado por la playa y pasaron junto a una mujer de la casa de al lado. Ella las miró fríamente, sin saludos, sin amabilidad, solo con una mirada hostil. La casa estaba en medio de la nada y entendimos que las constantes visitas de huéspedes podían molestar a los locales, pero fuimos respetuosos. No merecíamos lo que nos pasó. Este fue nuestro primer viaje familiar y ojalá no sea el último, incluso después de todo lo que vivimos. El primer día fue perfecto, disfrutamos del jacuzzi. Caminamos por la playa y admiramos el paisaje, todo parecía un sueño, hasta que llegó la noche y entramos al edificio del garaje. El lugar estaba descuidado, como si nadie lo hubiera usado en años, baños alfombrados, con olor a moho, sábanas manchadas y una cerradura oxidada que apenas cerraba. Era evidente que los encargados de la limpieza solo se habían ocupado de la casa principal y habían ignorado este sitio. Mis primas se negaron a dormir en esas camas a menos que laváramos las sábanas, así que sugerí hacer la colada. Las máquinas eran pequeñas. Solo podíamos lavar un juego de sábanas a la vez, lo que significaba que estaríamos despiertos hasta tarde. Pasé varias veces subiendo y bajando entre ciclos, lavando toda la ropa de cama. Cuando terminé, eran ya casi las 2:30 de la madrugada. Colocamos las sábanas limpias en las camas y Nikki insistió en dejar la luz encendida. Ellas se durmieron rápido, pero yo me quedé despierta haciendo tarea en el teléfono.
Soy de sueño ligero desde la vez que sufrimos un robo en Detroit, siempre estoy atenta a mi alrededor, y esa noche no fue diferente a las 3 en punto. Un golpe brutal sacudió la puerta del garaje como si alguien hubiera lanzado su cuerpo contra ella. Me incorporé asustada. Mientras mis primas seguían dormidas, intenté convencerme de que era el viento, pero el sonido era demasiado fuerte. De pronto volvió a ocurrir el mismo estruendo, la puerta tembló y todo el edificio se sacudió. Ya no podía engañarme, ningún animal ni ráfaga de viento podía provocar eso. 20 minutos más tarde, un tercer golpe estremeció la estructura y esta vez 2 de mis primas despertaron sobresaltadas. Nikki preguntó ¿qué había sido? Yo le respondí que no lo sabía, pero que era la tercera vez que lo escuchaba. Estábamos seguras de que no era nada natural. Nikki sugirió escribir a su madre, eran las 4:11 de la madrugada cuando respondió. Dándose cuenta de que algo grave estaba pasando, despertó a mi tío, que salió a revisar la propiedad. Nosotras esperamos arriba muertas de miedo hasta que escuchamos golpes en la puerta. Era mi tío, acompañado de mi padre y algunos de nuestros primos mayores en sus caras. Se veía la seriedad. Nos dijo que recogiéramos nuestras cosas, que debíamos ir a la casa principal. Entonces añadió: «Hay alguien en la propiedad». En ese instante sentí que el corazón se me hundía. Arrojé todo en mi maleta y salimos corriendo. Una vez dentro de la casa grande, la mayoría de la familia ya estaba despierta por el ruido y la conmoción. Nos reunimos en la sala e intentamos poner en orden todo lo ocurrido. Conté los primeros 2 golpes. Mis primas confirmaron el tercero y todos entendimos lo mismo. Esa noche no estábamos solas en el garaje. Caminaba de noche con los auriculares puestos pero sin música para poder escuchar si alguien me seguía. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi a un joven sentado en la escalinata del edificio de enfrente. Llevaba la capucha puesta pero la cabeza agachada, casi lo ignoré. Hasta que habló, dijo: «Hace frío esta noche, ¿verdad?» Solecito me quedé paralizada. Él no me miró, solo fijaba los ojos en la acera como si leyera algo. Allí pasé lentamente sin responder y cuando llegué a mi edificio subí corriendo, cerré todos los cerrojos y me quedé horas en el sofá escuchando la nada hasta que finalmente me dormí. A la mañana siguiente encontré mi felpudo. Al revés puede no sonar grave, pero vivo sola y mi puerta está en el último piso. Nadie pasa por allí por accidente. En la parte inferior había un mensaje escrito con bolígrafo, decía: «Puedes cambiar tu cara si quieres, pero igual te reconoceré». No entendí qué significaba, pero vomité. De inmediato, ese mismo día, reservé un hotel para el fin de semana. Salí de mi apartamento sin empacar nada, ni siquiera ropa, solo necesitaba estar en un lugar lleno de gente. El recepcionista me dio una habitación en el 4º piso, pequeña, silenciosa, un poco sofocante, pero al principio segura, hasta que a las 2 de la madrugada alguien golpeó la puerta. 3 golpes lentos. Me senté en la cama y esperé minutos. Después volvieron a golpear. Miré por la mirilla. Era una mujer de unos 40 años. Su rostro estaba en blanco, sin expresión. Miraba fijamente la puerta. No decía nada, yo tampoco hice ruido y finalmente se fue. Fue una de las cosas más perturbadoras que había visto a la mañana. Pregunté en la recepción si alguien había subido a mi piso. Dijeron que no, que nadie debía estar allí y que todas las habitaciones estaban vacías en ese momento. Entendí que no eran personas al azar. Alguien les estaba pasando detalles de mi vida, frases que Caleb usaba. Pero si no era Caleb, ¿quién podía ser? Pensé en él, en rehabilitación, pensé en su obsesión con el control y recordé una conversación meses antes de la ruptura, cuando me habló de un foro, un sitio donde la gente compartía tácticas. Lo hizo sonar como algo de productividad o autoayuda, pero ahora me parece un juego enfermizo, casi sectario. Creo que Caleb no necesitaba estar presente, le bastaba con enviar a otros para que repitieran sus palabras y gestos, así incluso fuera de mi vida. Seguía recordándome su sombra. No era un acoso tradicional, era como un graffiti psicológico, como si pintara su nombre en los rostros de desconocidos para que nunca pudiera olvidarlo. No creo que se tratara de vigilarme, sino de obligarme a estar siempre vigilando por él.
Me mudé otra vez. Desaparecí de las redes sociales, otra vez me teñí el cabello. Pedí a mis amigos que no revelaran mi ubicación. Funcionó hasta la semana pasada, cuando salía de una librería y una mujer al pasar dijo aún escondiéndote detrás de los libros. Solecito ni siquiera se detuvo a mirarme. Ya no creo que esto termine alguna vez. Tal vez Caleb pagó a un servicio clandestino para atormentarme un año entero. Tal vez lo hizo público, tal vez ahora es un juego retorcido. ¿Quién puede asustar más a Sunshine? ¿Quién puede acercarse sin tocar? Ya no confío en ningún rostro. La paranoia constante me está devorando. Seguimos contactando a la policía, pero hicieron muy poco. El acoso continúa. Ahora tenemos cámaras y grabamos todo, pero nos sentimos impotentes. Hoy mismo él estuvo afuera, otra vez mirándonos, lo grabamos en vídeo y estamos absolutamente aterrados. Daremos una actualización si pasa algo más. Quiero dejar claro desde el principio que no estoy loca, sé cómo va a sonar todo lo que voy a contar, paranoico, inestable, delirante, pero juro que cada palabra que voy a decir realmente ocurrió. Todo empezó con un rostro, o más bien con rostros que parecían apenas diferentes 3 meses atrás. Terminé mi relación con mi ex, Caleb. Estuvimos juntos casi 2 años y la ruptura ya era necesaria. Caleb nunca fue violento, nunca me golpeó, pero era controlador y posesivo, de una manera sutil, calculadora, la peor manera. Hacía cosas como controlar cuando usaba el teléfono o hacerme preguntas para ver si daba la misma respuesta. 2 veces después de dejarlo, cambié mi número, desactivé mis redes sociales e incluso me mudé de apartamento. Pensé que ya estaba a salvo. Entonces apareció la barista. Era un martes por la mañana. Pasé por una pequeña cafetería cerca de mi nuevo hogar. Había ido allí solo un par de veces. Me acerqué al mostrador y la chica sonrió. Tenía mi edad, pero algo en su expresión me detuvo. Inclinó la cabeza y dijo: buenos días. Solicitó. Me congelé porque ese era el apodo que Caleb usaba conmigo. No era común. Él lo decía de forma sarcástica, sobre todo cuando estaba molesta. Como que pasa, Solecito lo decía para molestarme. Lo ignoré, pensé que era una coincidencia, pero volvió a ocurrir. Unos días después pedí un transporte para ir al trabajo. El conductor era distinto, un hombre de unos 50 años. Me miraba constantemente por el retrovisor y de repente preguntó si alguna vez había descubierto de qué estaba huyendo. Lo dijo con toda naturalidad. Respondí: ¿qué? Y él solo rió y negó con la cabeza como si compartiéramos un secreto. Caleb me había dicho exactamente lo mismo una vez, después de que le confesé que necesitaba tiempo para encontrarme. Me miró serio y preguntó: ¿ya descubriste de qué estás huyendo? ¿Ahora? 2 extraños repetían sus frases palabra por palabra y no se detuvo. Una mujer en el supermercado me empujó y susurró: no puedes. Simplemente desaparecer. Un hombre en la calle al pasar dijo: aún llevas tu cabello así. Alguien de mi edificio me dijo: ¿siempre te gustó esta canción? Mientras tarareaba la misma melodía que Caleb ponía cuando discutíamos. Lo que me aterraba no eran sus rostros, sino sus ojos, todos diferentes, pero con la misma expresión, como si me conocieran o al menos creyeran hacerlo. Pensé que me estaba volviendo loca. ¿Qué otra explicación podía haber? Así que hice algo de lo que no me siento orgullosa. Contacté a Caleb, no directamente, sino a través de su hermana. Le pedí que le dijera que se detuviera. Pensé que quizá había contratado a un investigador privado. Tal vez me estaba vigilando o manipulando gente para repetirme esas frases. Lo único que quería era que terminara. Su hermana respondió al día siguiente diciendo: no sé de qué hablas. Caleb está en rehabilitación. Lleva 6 semanas allí sin teléfono. No le creí. Pensé que lo encubría hasta que vi una foto suya en Facebook. Una semana más tarde, pálido, demacrado, sosteniendo una ficha de un día sobrio. Entonces entendí que no podía ser Caleb, al menos no directamente. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que esos extraños sabían cosas que no deberían. Una noche me quedé hasta tarde en el trabajo. No quería volver a casa porque ya no me sentía segura allí, aunque nunca me había pasado nada adentro. Simplemente odiaba estar sola alrededor de las 10.
Decidí regresar. Caminé los 10 minutos hasta mi apartamento, con la cabeza agacha, auriculares puestos pero sin música. Y fue entonces cuando todo realmente empezó. Al principio solo eran comportamientos extraños. Entraban al jardín, miraban unos minutos y se iban como si nada. Aún así, sentía algo raro en el aire. Unos días después, la policía llamó a nuestra puerta. Dijeron que la casa detrás de nosotros estaba ahora vacía. Esos jóvenes habían sido expulsados por conducta antisocial. No solo hacia nosotros, sino también hacia otros vecinos. Nos sentimos aliviados. No nos habían hecho daño físico, pero al menos ya no tendrían la oportunidad de hacerlo. Seguimos adaptándonos a la casa invernadera hasta que un día, mientras me bañaba, escuché un fuerte golpe afuera. Me vestí rápido y corrí a buscar a mi novia. La encontré grabando algo desde la ventana del cuarto de repuesto que daba al jardín de la casa vacía. Le pregunté qué pasaba y me hizo callar. Luego explicó un hombre que nunca habíamos visto. Señaló nuestra ventana del dormitorio y cuando ella lo notó, corrió a toda velocidad hacia nuestra casa, intentó la manija de la puerta y luego volvió al jardín. Levantó la cerca rota y comenzó a golpear las ventanas de la casa vacía. Llamamos a la policía. De inmediato vinieron y vieron el video, tomaron la declaración y se fueron. Pero nosotros quedamos aterrados. ¿Por qué había intentado nuestra puerta? ¿Qué planeaba allí? Unas noches después, mientras estábamos en la cama, escuchamos un silbido, de esos que los hombres usan para acosar a mujeres. Eran las 2:16 de la madrugada, nos quedamos en silencio. Y luego alguien golpeó ligeramente nuestra ventana. Revisamos las cámaras, pero no grabaron nada. Quien fuera se había marchado poco después, porque los ruidos pararon. No pudimos dormir, así que al día siguiente fuimos a la casa de mi madre y pasamos la noche allí. Cuando volvimos a la mañana siguiente, vimos que nuestro timbre ring había sido quitado y dejado en el suelo. La tarjeta de memoria ya no estaba, alguien claramente había regresado y sabíamos quién había sido. ¿Quién más podría hacerlo? Llamamos a la policía. Otra vez nos dijeron que mantuviéramos todas las puertas y ventanas cerradas. La mujer por teléfono incluso dijo que quitar la cámara podía ser señal de que planeaban algo, lo que nos asustó aún más, pero al menos fue honesta. Durante semanas, los silbidos, los golpes y las vueltas alrededor de la casa continuaron. Hicimos múltiples reportes, nunca volvieron a intentar nuestra puerta, pero sabíamos que aún no había terminado 3 semanas después, mientras estábamos en la cama revisando clips en la cámara. Abrimos la transmisión en vivo y lo vimos un hombre con máscara negra y capucha frente a nuestro jardín, con los brazos extendidos como imitando a Jesús en la cruz, con la cabeza inclinada hacia un lado mirando nuestra ventana. Nos congelamos. La cámara estaba dentro de la casa en ese momento, así que no grabó nada. Estábamos tan en shock que ni pensamos en grabar la pantalla. Luego movió la boca como si dijera algo, pero no lo escuchamos. Después se dio la vuelta, cruzó la calle y se quedó allí parado mirando nuestra casa durante unos 30 minutos. Llamamos a la policía de nuevo, dijeron que no era ilegal mirar la propiedad de alguien, incluso cuando les contamos lo que hizo en nuestro césped. Nos hicieron sentir que exagerábamos. Pasamos días sin dormir, cualquier ruido afuera nos aterraba, incluso los normales. Y luego llegó aquella noche a las 2:52. Recibimos una notificación, desperté a mi novia y le dije: alguien está afuera, lo sé, por favor, revisa la cámara. Ella lo hizo y allí estaban 2 hombres, enmascarados, viniendo por el costado de nuestra casa, alumbrando con linternas nuestras ventanas. Uno de ellos era el mismo que nos había estado acosando durante semanas. En sus manos tenía lo que parecía una barra de hierro. Porque nosotros, ¿cuál era el motivo? Durante días enteros se paraba al otro lado de la calle, señalando, saludando o gritando hacia nuestra ventana, y cada vez que lo mirábamos nos devolvía esa mirada vacía y sin alma. Claramente quería asustarnos, y lo estaba logrando.
Desde la primera noche entendimos que esta casa no sería un hogar, sino una trampa. Estábamos en el jardín disfrutando del silencio cuando de repente vimos a un hombre en la ventana oscura mirándonos fijamente sin parpadear, con una expresión vacía y helada. En ese momento mi corazón empezó a latir con fuerza porque sentí que algo estaba terriblemente mal. Nos habíamos mudado con toda la ilusión, pensando que sería el lugar perfecto para comenzar una nueva vida con mi prometida y nuestra gata Bella. Todo parecía ideal hasta que notamos la casa abandonada al lado con su jardín abierto, al nuestro porque la cerca había sido retirada y nunca reemplazada. Esa abertura sería la puerta de entrada a nuestras pesadillas. La primera noche nos sentamos en el jardín mirando el cielo, cuando de repente vimos a un hombre en la ventana oscura de la casa de enfrente, observándonos sin parpadear, con una mirada fría y vacía. Al principio pensamos que solo era un vecino curioso, pero después de más de media hora de aquel silencio inquietante, decidimos entrar a la casa. Los siguientes días parecieron normales, hasta que otra noche escuchamos que movían las tablas de la cerca improvisada. 3 hombres aparecieron en nuestro jardín, sin saludar, sin pedir permiso, como si tuvieran todo el derecho de estar allí. El más joven llevaba una bolsa grande y trató de ofrecernos productos robados cuando nos negamos. Sonrió y dijo: «Está bien», pero aquella sonrisa escondía algo mucho más oscuro. Desde ese momento comenzaron a entrar en nuestro jardín cuando querían y a intimidarnos de formas cada vez más inquietantes. Actuaban como si nuestro espacio les perteneciera y nosotros fuéramos los intrusos. Solo somos 2 jóvenes de 20 años tratando de construir nuestra vida, pero para ellos éramos un blanco fácil.